Continuamos entonces con la aritmética de los datos. Los datos en un lenguaje de programación son de diferente estilo. En nuestro lenguaje de programación vamos a usar números, cadenas, imágenes y booleanos en principio. Lo que uno puede hacer con los datos es operarlos. Uno está acostumbrado a operar los números, sumarlos, multiplicarlos. También puede hacer esto mismo con las cadenas, las imágenes, los booleanos u otras operaciones especiales de ese tipo de datos. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es mostrar las operaciones fundamentales con que viene equipado nuestro ambiente de programación para esos tipos de datos. Vamos a empezar con la aritmética de los números. Entonces, como todo buen lenguaje de programación, los números bien están al alcance de la mano, ¿cierto? Ese tipo de datos es fundamental. En Dr. Racket, nuestros números son o exactos, que se llaman números precisos, no tienen ningún tipo de imprecisión, o inexactos, con imprecisiones. El computador es una máquina que tiene un número finito de bits para representar los números. Por lo tanto, no hay manera de representar un número infinito de números sin imprecisiones. Entonces hay unos números que se pueden representar de manera precisa, que en general son números enteros, ahorita vamos a ver cuáles, y entonces se llaman representación exacta, y unos números que no se pueden representar de manera precisa, como los números reales, entonces se representan de algunas maneras que se han inventado y se llaman representaciones inexactas, que en la literatura, si ustedes quieren buscar, los suelen llamar como números flotantes. Bien, en particular los números naturales, los números enteros y los números racionales, en nuestro caso, se pueden representar de manera exacta en Scheme. Por ejemplo, 237 menos 56, 2 tercios. Ahorita vamos a ver estas cosas en el entorno de programación precisamente. Los números irracionales, en cambio, no tienen una representación exacta. Por ejemplo, raíz de 2 es un número irracional porque no se puede escribir como el cociente de dos números racionales, no se puede representar de forma exacta en un computador, por lo menos no en este lenguaje de programación ni en ningún lenguaje de programación. Y además de proveer esos tipos de números, se provee operaciones entre los números. Por ejemplo, está la suma, la resta, la multiplicación, la división, pero también operaciones como el valor absoluto, sumarle uno a un número, el techo, el denominador, pasar de número exacto a inexacto, bueno, y otra cantidad de funciones para trabajar con números que es importante que ustedes exploren a través de la herramienta y a través de los manuales que trae la herramienta, porque no es objetivo de este curso ir detalle a detalle en cada operación, sino que a medida que uno las va necesitando, pues las va buscando y las va encontrando y las va usando. También el lenguaje permite representar constantes muy matemáticas, por lo general típicas como pi o e o cosas de ese estilo. Vamos a ver entonces unos ejemplos. En este archivo de Dr. Racket tenemos unos ejemplos de números y operaciones con números, ¿cierto? Si lo ejecutamos vamos a encontrar el resultado de esas operaciones. Entonces, por ejemplo, podemos representar números naturales exactos, por ejemplo el 0, el 1, el 58, el 327. Vamos a ejecutarlo como dice allí y vamos a ir uno a uno. Por ejemplo, si yo escribo 0, entonces me devuelve 0, porque ¿cuál es el valor de 0? 0. De 1, 1. De 58, 58, etcétera. Y esos son los números enteros, o naturales, porque son positivos. También se pueden representar números negativos. Para representar números negativos simplemente le ponemos el signo menos, menos 5, menos 38. Y entonces, como ustedes pueden ver aquí abajo, en la ventana de interacciones, pues vamos viendo que cada que yo escribo un número, pues él me devuelve el valor del número, porque ese es su valor en el lenguaje de programación. ¿Qué más puedo hacer yo? Un tipo de números, los números racionales. Los números racionales son de la forma P sobre Q, donde P y Q son enteros. Digamos, esa es la definición matemática. O sea que yo podría escribir aquí 2 tercios de esta manera y el lenguaje entiende y me dice, vea, el resultado es 2 tercios. Él podría haber dicho es 0.666666, pero esa no es la representación de un número racional en Scheme. La representación de un número racional en Scheme es una representación exacta. Guarda el numerador y el denominador, el entero numerador y el entero denominador. En un lenguaje de programación
estándar como C++ o Java, muy probablemente ustedes escriben 2/3 y le aparece 0.66666 porque ya no lo guarda de manera exacta. ¿Qué problema tiene eso? Que cuando yo hago aritmética con números exactos, los resultados me dan exactos. Cuando hago aritmética con números inexactos, los resultados empiezan a tener errores. Y los lenguajes de programación tienen que proveer mecanismos para compensar esos errores de manera que no se vean reflejados en sus cálculos. Por lo pronto, Scheme los números racionales los maneja de manera impecable, de manera exacta. Ahora, hay números que por más que quiera manejarlos el lenguaje de programación de manera exacta es imposible, que son los números irracionales. Los números irracionales como por ejemplo pi o por ejemplo la constante e o raíz de 2 es imposible manejarlos de manera exacta. Entonces el lenguaje provee una representación y le dice a usted cuando calcula un número inexacto que ese número es inexacto. Aquí simplemente voy a escribir el número que está ahí arriba, pero supongamos que yo escribo pi, que es una constante típica en matemáticas para calcular el radio, el área o la longitud de un círculo. Y como pueden darse cuenta, eso que escribimos ahorita fue la representación de pi. Pi es un número irracional inexacto. O por ejemplo, e, que es la base de los logaritmos naturales, ¿cierto? O operaciones ya más sencillas, como por ejemplo sacar la raíz cuadrada de un número. Entonces, cuando uno va a sacar la raíz cuadrada de un número, en Scheme utiliza uno una operación que se llama SQRT, que significa square root, raíz cuadrada de 2, por ejemplo, y entonces él me dice, vea, este número, como lo pueden ver, es un número inexacto. Eso simplemente le da a uno, no es un problema grave, simplemente que al usuario del lenguaje de programación le dice claramente que el número que está ahí es un número que puede tener inexactitudes y por tanto es responsabilidad del usuario saber cómo lo manipula, cómo lo maneja o qué tipo de información entrega a partir de él. Que sea inexacto no quiere decir que sea lejano del número preciso, sino que es una aproximación al número preciso. Scheme también permite manejar números complejos, pero en este curso no los utilizaremos y por eso vamos a hacer ejemplos con números complejos. Y Scheme permite hacer operaciones básicas con números. Raíz cuadrada, que fue la que ya les mostré, pues no es una operación básica, pero sumar sí lo es. Entonces yo puedo sumar, no sé, un número con otro, 5 con 4, ¿tin? Y ahí me aparece el cálculo, me dice, me da 9. O puedo sumar, no sé, números negativos con positivos. Bueno, eso puedo sumar lo que quiera sumar y allí me va dando el cálculo. Nótese, eso sí, que la manera de expresar operaciones en Scheme, en este lenguaje de programación, es primero escribo un paréntesis, o sea, todo está entre paréntesis izquierdo y derecho, porque así son todas las expresiones en Scheme, por eso la sintaxis es tan sencilla, todo se escribe así. Y segundo, primero escribo la operación y luego escribo los operandos. En un lenguaje típico como C o C++, uno escribiría 5 más 5, así. Pero en Scheme esto no lo entiende, él dice eso no, eso es un error. En Scheme primero tengo que decir el operador, por ejemplo más, y luego sí los operandos, y él calcula sin ningún problema. Bueno, igual que existe el más, también existe la multiplicación, multiplicar 5 por 4, o existe la división, ¿cierto? Puedo dividir 8 entre 12 o cosas de ese estilo. De hecho, como pueden ver, dividir 8 entre 12 debería dar un número racional, efectivamente da 2/3. O sea, él es capaz de hacer esos cálculos de forma exacta, si es exacta la división, si es un número racional, pues, o un número entero. Eh, las operaciones no solamente son de dos números, por ejemplo, yo puedo multiplicar 5 o sumar 5 por más 4 más 3. Y como ven, entre tres argumentos, él sabe hacer eso y dice eso da 12. O sea, la suma recibe muchos argumentos, todos los que me ponga allí los va a sumar el, el lenguaje de programación cuando interprete esa instrucción. También puedo combinar operaciones, como lo ven aquí. Vamos a escribir la multiplicación de sumar 2 con 2, ¿cierto? Y luego dividir la multiplicación, dividir 2 más 2, dividirlo por la suma de 3 y 5, la división de 30 y 10, y todo eso dividido por 2. Entonces, si ustedes van recorriendo uno a uno los caracteres en lo que uno va escribiendo, él les va mostrando que
va con que, por ejemplo, esta expresión de multiplicación va desde aquí al principio hasta el final donde está resaltado. Luego, si ustedes quieren ver esta expresión de suma, por ejemplo, va suma de dos, o sea, empieza aquí y termina aquí. Luego viene la división, ¿cierto? La división dice, la división, vea, empieza aquí y termina aquí. Pero entonces, ¿cuál es el primer argumento de esa división? Es este, es una multiplicación. ¿La multiplicación de qué? De 3 más 5 y de 30 dividido 10. Y luego, bueno, 3 más 5 da 8, 30 dividido 10 da 3, 8 por 3 da 24, 24 dividido 2 da 12, y 2 más 2 da 4, 12 más 4, 12 por 4 da 48, luego toda esta evaluación debería dar 48, como efectivamente lo ven allí. Entonces, el lenguaje me permite hacer aritmética, eso es lo que llamamos aritmética de números, operarlos con multiplicaciones, con divisiones, con cosas, aritmética de números, como la que uno está acostumbrado a hacer en el colegio, solo que tiene una sintaxis especial para hacerla. Y hay unas funciones particulares o operaciones particulares para hacer operaciones típicas en matemáticas, por ejemplo, sacar la raíz cuadrada. Entonces el operador se llama SQRT, como lo ven aquí, SQRT. Entonces lo vamos a ver una interacción, raíz cuadrada de 9. Hay otro para sacar potencias, ¿cierto? Por ejemplo, yo quiero averiguar 2 a la 3, entonces simplemente escribo XPT, que es el de exponencial, y me saca 2 a la 3, que es 8. También está para calcular el residuo, para calcular el cociente de la división entera, para calcular logaritmos, para calcular seno, coseno, bueno, mejor dicho, ustedes tienen que entrar de nuevo al manual y mirar todas las operaciones sobre números, y en el momento en que uno vaya necesitando, va buscando, las va encontrando, porque todas las que a uno le ocurren están allí. Y uno puede hacer algo de álgebra diciendo, por ejemplo, algo de álgebra significa, álgebra era trabajar como con letras, ¿cierto? A por B o cosas de ese estilo. Uno aquí dice, vea, el nombre X lo voy a asociar al número 3 y lo dice diciendo define X3. Entonces uno dice, defina que X es 3, y de ahí en adelante, cada que usted escriba X, va a ver el 3. Como yo ya había ejecutado esto al principio, eso ya estaba definido, el mensaje que me sacó aquí fue que ese nombre ya había sido definido y que no puede cambiarse, pero no hay problema porque le puse el mismo número. Y también ya estaba definido, fíjense que es 4, y entonces yo puedo hacer operaciones ya como de álgebra, X por Y. Cuando haga X por Y, lo que va a multiplicar es 3 por 4 y me va a dar 12, o puedo sacar la raíz cuadrada de X por X más Y por Y, ¿cierto? Que me da en este caso 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 16 más 9, 25 y la raíz cuadrada de 5. Entonces, para eso sirve la aritmética de números.